reuniones de catedráticos, estamos haciendo un análisis con expertos en el área de la salud sobre cuáles son esos factores en los cuales deben enfocarse las autoridades de salud para poder garantizar mejoras en el sistema, en la calidad de vida del ciudadano dominicano. Usted decía, doctor Selig, tenemos un barranco y en lugar de construir un muro para que la gente no caiga por ahí, estamos construyendo un hospital en el fondo para cuando la gente caiga, entonces allí atenderlo. Sí. La realidad es que tenemos una población enferma. Entonces, ¿cómo podemos trabajar a la par? O sea, ¿de qué forma lograr construir ese muro para que la gente no caiga del precipicio mientras atienda a los que ya cayeron? O sea, ¿cómo hacer ese equilibrio, esa balanza, doctor Selig? Lo que pasa es que nosotros entendemos que la salud se logra con más médicos, más medicina y más hospitales. ¿Y eso es cierto o es falso? Eso es falso. Eso es falso. Falso. Pero tiene que decirlo con fuerza. Con claridad. Andalucía tiene el doble del tamaño de nosotros en territorio, pero una población parecida. Yo no sé si han subido más, pero ellos son 10 millones y algo y nosotros también. Mal contado, pero... Sí, mal contado. Muy mal contado. Sí, aquí pero debemos pasar los 13 no millones. Tienen solamente 12 grandes hospitales. 12 hospitales. ¿Y nosotros cuántos? Cientos. Solo en el sector público hay como 150. Yo creo que solo hay 2 municipios que no tienen hospitales, que son en Sabana Larga, en Ocoa, y no sé si Sosúa tiene ya. Pero después todo el mundo. Y hay de a 2. Porque cuando pasaron a la ley de SS... Sí, porque estaban los hospitales del Instituto Dominicano de Seguridad Social. Exacto, entonces tienen de a 2. Eso sin contar los privados. Sin embargo, cuando tú vienes a ver el tema de salud, Andalucía nos lleva a la milla. Con solo 12 o 13 hospitales. 2 o 3 súper hospitales de más de 1000 camas, es cierto. Sí, pero tienen una respuesta comunitaria que era algo que ustedes decían en el bloque pasado, que responde a la necesidad de la población. O sea, y el sistema es completamente público. Para los que dicen que lo público no sirve, depende de quién sea. Es que el sistema de sanitario español es uno de los sistemas envidiables de todo el planeta. Y el de Andalucía, y solamente los vascos creo que son mejores que ellos. Los vascos. Sí. Pero los vascos fueron los que empezaron con contratar el privado. Y tienen varios años tratando de eliminar eso, pero fue tan bien hecho ese contrato que la justicia no ha podido. Ya. El tema de Roberto Peguero, usted decía al inicio de su intervención que tomaba como ejemplo el tema de indicador de muerte materno-infantil, ¿verdad? Ese aspecto de la muerte materno-infantil, yo pienso que si ponemos todos los países uno al lado del otro, es un indicador que puede medir a cualquier país de cuán fuerte o cuán débil es en función de esa variable, porque el parir no debe ser un problema. No. Calidad de atención. ¿Verdad? Ese aspecto, ¿cómo pudiera el gobierno dominicano hacerle frente? Porque la verdad es que nuestros indicadores, el infantil, ni siquiera tenemos datos muy claros. El materno se ha mantenido ondulante, pero todavía muy alto. ¿Cómo se pudiera enfrentar ese problema? De conformidad con el boletín 52, correspondiente a la última semana epidemiológica del año pasado, del 2023, la razón de mortalidad materna en la República Dominicana era de 127 por 100.000 nacidos vivos. Muy alto. Sumamente alto. Cuando tú comparas con la media de América Latina en ese mismo periodo, era de un 87 por 100.000. Nosotros teníamos casi 40. Ahora, 40. Nosotros somos compromisarios de la Agenda 2030. O sea, hay un compromiso que tiene el país, como lo tiene el resto de los países de las Américas, de lograr una reducción de la mortalidad materna, hasta no pasar de un 70 por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, en la manera en que estamos viendo los resultados, en la República Dominicana nosotros
no vamos a lograr los objetivos sostenibles de desarrollo en ese aspecto, si no se toman medidas de verdad tendentes a lograr reducir esa mortalidad. Recordémonos que en abril precisamente del 2023, en la maternidad de Los Minas aparecieron unos 34 neonatos muertos. Y eso fue un escándalo para el país, desde luego, una situación como esa. Pero cuando se averiguó en el total, en solo 3 hospitales, es decir, maternidad de Los Minas, maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y hospital materno Reinaldo Almanzar, 285 niños muertos en un periodo de 3 meses, en el periodo de enero hasta abril. Lo que quiere decir que es una situación vergonzosa para la República Dominicana, porque cuando se pensaba que íbamos a ser el modelo para América Latina, ¿verdad? Un referente, fíjese precisamente en ese indicador, simplemente como nosotros hemos caído. Está bien, en mortalidad infantil, para ese periodo hubo una ligera reducción con respecto al 2022, que era 16 por 1000 nacidos vivos, muertes infantiles. Sin embargo, la mortalidad materna es demasiado alta. Y aún así, queda la República Dominicana por debajo de la media de América Latina en mortalidad infantil. De manera que ahí el gobierno debe hacer un gran empeño, porque se han hecho muchos esfuerzos, se han hecho muchas intervenciones, se han hecho... Todas equivocadas. Todos, una serie de programas, una serie de proyectos, una serie de planes, y al final de cuentas no hemos tenido resultados que pongan a la República Dominicana por lo menos comparable con el resto de los países. Entonces ese es un gran desafío. Ese es un gran desafío. Sin embargo, por ejemplo, de eso no se ha dicho nada. De eso no se ha dicho nada. Por ejemplo, el gobierno va a comenzar, ahora está comenzando. Y ese es un punto donde debiera tomar una serie de iniciativas. Yo pienso que no es posible nosotros lograr impactar, porque hay otra cosa. Cuando se hacen los estudios de las muertes procedentes o sea, nacionales haitianas, son un 25%, lo que quiere decir que esa situación presiona al sistema de salud del país. Sí, y claro. Se planteó y se prometió en el gobierno anterior, el gobierno pasado, se prometió la construcción de 3 hospitales materno-infantiles de aquel lado de la frontera, con apoyo inclusive de la cooperación internacional. Y yo recuerdo que eso fue en el 2021 se prometió, inclusive que el primer Picasso se iba a dar en Juana Méndez, de aquel lado. O sea, ahí era donde se construiría el primer hospital. Sin embargo, eso no se hizo. También lo otro, que también la población está esperando, digamos, respuestas reales, no promesas. Y en ese sentido, yo pienso que el problema de la mortalidad materna infantil, este gobierno debe tomarlo con mucha responsabilidad y con mucha determinación, para que, así como se está pensando invertir recursos para fortalecer el primer nivel de atención o la atención primaria, como se ha señalado, también se considere inversión para lograr reducir la mortalidad infantil y materna. Celi, a mí me gustaría, tú has dicho, mientras el doctor Roberto Peguero hacía su exposición, que todos los planes que se han elaborado frente a la reducción materno-infantil, la mortalidad que nos avergüenza, han sido todas equivocadas. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esos resultados? ¿Cuál sería, digamos, el secreto de tener una estrategia que sea efectiva? Un paréntesis inicial. El fallo del gobierno que termina hace poco radica en haber mantenido las mismas políticas y las mismas prácticas que heredó. Ese fue el fallo. No cambió.
Lo mismo ha sido siempre. A ver, ilústranos un poco. Es el mismo enfoque, las mismas estrategias, ¿Cuáles las mismas son? intervenciones, la curación. Fíjate que el problema materno-infantil, sobre todo el caso materno, hablan de calidad de la atención. Yo te voy a decir, el 98% de los embarazos que se hacen mórbidos no mueren. 98. Si tú pasas una asignatura con 98, ¿cuál es tu clasificación? No, tú eres summa cum laude. Bien. Y el 50 y tanto por ciento de las mórbidas graves, extremas, se salva. Nosotros tenemos la mejor estructura de servicios de salud públicos y también privados que toda Centroamérica, y sin embargo ellos tienen una mortalidad materna por debajo de nosotros. Entonces el problema no está ahí. El problema está en las condiciones de vida que hacen que ese embarazo sea mórbido. Bueno, ok, perfecto. Segundo, el acceso a servicios. Okay. Y tercero viene el tema de la calidad de la atención. Pero esa es la mínima, pero sin embargo, como somos médicos y nuestra iglesia es el hospital, y no salimos de ahí, nuestro mundo y no salimos, pensamos que hay que intervenir en el hospital, en capacitar a los médicos para que eviten la mortalidad materna. Y ese es un aspecto, pero no es el más y el relevante. más pequeño además. Pero sin embargo, todos contamos que es ahí que hay que trabajar, porque ese es su mundo. No entienden que hay algo más allá de eso. Fíjate que hablan de centros de salud y la población que es la periferia. Sí. Debería ser al revés. La población debe ser el centro. Yo recuerdo había una asignatura cuando yo estaba en la escuela de medicina. Hace muchos años. Que sí, claro, ya tenemos 23 años de graduado. Wow. Pero parece que fue ayer. No, ya me olvidé de todo. Parece que fue ayer. Doctor, y esa asignatura se llamaban, ya no se imparte, Salud y Sociedad. Ya no se imparte. Entiendo que como nombre no está. ¿Qué implica el concepto de salud y sociedad? Es como la sociedad decide cómo te enfermas y mueres, entendiendo de la forma en que tú participas en la sociedad como productor y consumidor. Para que la gente lo entienda. Vamos a ver. Es decir, si tú eres de determinado grupo social, tú vas a tener una forma característica de enfermar y morir que te provoca la sociedad por la manera en que tú vives o que te hacen vivir. Porque hay que diferenciar. La gente que vive en la ribera del río Sama, por ejemplo, sí. ¿Cuáles son, en el enfoque salud y sociedad, cuáles son los problemas a los que se enfrenta esa población? Esas personas tienen unas condiciones precarias de inserción en la economía, inestables. O sea, no tienen un trabajo formal. No tienen, su participación es casual e intermitente, si tú quieres, sí. Y además de baja calidad. Unas relaciones ecológicas malsanas a más no poder. ¿Qué significa relaciones ecológicas? O sea, con la naturaleza. ¿Cómo viven con la naturaleza? La naturaleza es un agresor para ellos permanente. Y ellos están viviendo ahí no porque les gusta estar ahí, sino fundamentalmente porque es el espacio donde ellos pueden vivir o los dejan vivir. Sí. Entonces los que viven en las cuevas, en el malecón, ellos no les gusta el sitio, pero es el único espacio que tienen disponible, entonces están obligados a ese asunto. Tienen bajísimas capacidades de consumo e inclusive de consumo malsano, Es decir, no es verdad que le vas a dar la mejor acceso a la mejor alimentación, pero también le vas a dar acceso a los peores vicios. Esas cosas pasan. Entonces, además de eso, tienen una situación de desgaste de su vida, porque no es cierto que van a reponer todo lo que hacen y realmente su metabolismo va cada vez desgastándose y por lo tanto terminan con situaciones, con enfermedades carenciales, con enfermedades infecciosas, con cargas reproductivas altas, con cargas a la musculatura, o sea, al sistema osteomuscular, y que terminan seguramente tendrán una esperanza de vida menor. Sí. Roberto Peguero, antes de nosotros irnos a la pausa, dentro de su formación está la obstetricia y la ginecología, ¿cierto? Sí, es. Sí. Desde el punto de vista técnico, usted como una persona que tiene formación en esta área, ¿cómo pudiéramos nosotros impactar de forma muy puntual esa reducción materna en la República Dominicana? Sí, Celia ha señalado que nosotros en el país se han implementado una serie de proyectos e iniciativas y programas que no han logrado, digamos, el objetivo en términos de que hoy día pudiéramos estar con mejores números, en mejores condiciones.
Sin embargo, ha habido algunas intervenciones que sí produjeron resultados, porque tendríamos que hacer entonces una revisión histórica de cómo ha sido el comportamiento de los indicadores, inclusive a partir de que se tomaron algunas iniciativas, algunas medidas. Sin embargo, yo pienso que hay una cuestión que tiene que considerarse al momento de pensar en una política para reducción de mortalidad infantil y materna y cualquier otra política que procure mejorar las condiciones de salud y de vida de las personas. Es que la población beneficiaria del programa o de la iniciativa tiene que ser copartícipe de todo el proceso de la política, desde el diseño, la ejecución y la evaluación. Entonces, si nosotros no incorporamos o no integramos al territorio, no integramos a la comunidad, no integramos a la sociedad en cualquier proyecto, en cualquier iniciativa para lograr mejorar esos indicadores, nosotros no lo va a hacer suyo, no lo va. Inclusive, déjeme decirle que yo veo que ahora mismo el Consejo Nacional de Salud, por ejemplo, que es un órgano de la Ley 4201, que también tiene responsabilidades y funciones muy concretas en términos de acompañar al órgano rector en el diseño de las políticas, en el monitoreo, en la evaluación. Yo no sé cuántas veces se habrá reunido para digamos, conocer la situación de salud del pueblo dominicano, digamos, en términos generales, ver los resultados del desempeño del sistema y poder entonces renovar alguna iniciativa. Pero yo creo que efectivamente la participación de la gente en todos estos proyectos podría ser determinante. Yo recuerdo también que en el momento en que comenzaron a crearse las direcciones provinciales de salud, los servicios regionales, y cuando comenzaron a construir centros de primer nivel, se consideró que era pertinente y determinante que alrededor de cada espacio territorial correspondiente al centro donde iba a existir una unidad, entonces hubiese un comité de salud integrado por la sociedad, por la comunidad. Y a eso no se le está poniendo ningún tipo de atención. O sea, Igual tenemos eso escrito, lo tenemos establecido, hemos tenido incluso resultados en ese sentido, pero se ha descontinuado. Tenemos que irnos a una pausa, señores, ya volvemos con el tema de hoy, que es lo que el gobierno dominicano debe prestarle atención en temas de salud. Ya volvemos.